Muy buenas tardes. Como siempre, el placer de presentar en estas sesiones de miércoles último de mes. Y ahora el tema es muy interesante, sobre todo porque tenemos una experta paidopsiquiatra, la doctora Adriana Calleja Salazar, formada en La Salle, pero también en la UNAM y actualmente adscrita bueno, y tiene, trabaja, es miembro de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, ha sido tesorera de ahí, pero además forma parte de la comisión científica de la asociación. Y me llamó mucho la atención en su currículum que me presenta, que ha estado, pues, viendo pacientes en violencia sexual. Es algo que para mí es muy duro. Y bueno, qué bueno saber de esto y pues su experiencia la vamos a ver en unos momentos. Muchísimas gracias, doctora Calleja. Es de usted el tiempo. La presentación. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a empezar con este tema que me pidieron compartir con ustedes acerca de pues el desarrollo de la sexualidad en niños, niñas y adolescentes, pues en concordancia con este mes, ¿no? Que es de la diversidad sexual. Y bueno, inicialmente querían que hablara acerca de pues el abordaje de los trastornos de identidad de género en la infancia y todo esto. Sin embargo, quise extender un poquito más esto hacia justamente el desarrollo sexual de los niños, niñas y adolescentes, porque pues es parte fundamental para comprender justamente pues estas situaciones que ocurren en cuanto a la identidad de género y todo esto. Entonces, bueno, vamos a empezar sin más. La sexualidad, la Organización Mundial de la Salud la define como un aspecto central del ser humano que va a estar presente a lo largo de toda la vida y que va a abarcar diferentes constelaciones, ¿no? Que ahora vamos a ver. Y bueno, abarca desde el sexo, las identidades, los papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Entonces, vamos a ir viendo que esta sexualidad va a estar integrada por diferentes aspectos que algunos investigadores y personas que se dedican a esto han llamado holones de la sexualidad. Y bueno, el primero de ellos es el género, que es el grado de pertenencia que una persona siente con alguna de estas categorías dimórficas de los seres humanos, ¿no? Los hombres y las mujeres. Y entonces el género, pues es una construcción social y es esta identificación que yo tengo hacia esas dos categorías que tenemos pues determinadas de forma biológica. Y entonces a partir de ello vamos a formar esta identidad y esa identidad va a estar dada por todos esos pensamientos, sentimientos, actitudes que yo puedo tener al momento de identificarme como un varón o como una mujer. Nuestro siguiente olón es el erotismo. Este erotismo pues va a ser la capacidad de sentir placer que va a ir pues desde una excitación sexual hasta la máxima expresión que sería el orgasmo. Nuestro tercer olón es la vinculación afectiva y esto nos habla acerca de pues esta capacidad que tienen los seres humanos de establecer relaciones significativas con otras personas que pueden ser, vamos a ver más adelante, personas del mismo género, de otro género, ¿no? Y pueden ser relaciones también, pues no necesariamente desde el punto de vista sexual, ¿no? Sino también desde el punto de vista amoroso, fraterno, etcétera. Y bueno, tenemos la orientación sexual, que es la forma, o bueno, esta orientación sexual va a estar dada a partir de la forma en la que interactúan estas otras cuestiones como el género, la vinculación afectiva, el erotismo, y entonces, pues va a ser esta atracción que yo siento hacia una persona de algún género, ¿no? Como de estas categorías que tenemos formadas.
no sé por qué no aparece ahí la diapositiva de la reproductividad, pero esa también es otro de los solones de la sexualidad, y la reproductividad se suele pensar que únicamente es propia de las mujeres, ¿no? En este sentido de que pues son las mujeres las únicas que pueden tener bebés, pero va más allá de esto, ¿no? También habla acerca, por ejemplo, de esta capacidad de cuidado del otro, de esta empatía, de esta cuestión que pueden sentir también los varones con respecto a la paternidad, ¿no? Por ejemplo, a esta vinculación con la otra persona. Y entonces vamos a ver que pues estos solones o estas características justamente van a ir interactuando, y que también pues cada persona va a tener diferentes expresiones o diferentes niveles de identificación con alguna de ellas, ¿no? Como les decía hace un momento, por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, aceptan tener una relación con otra persona que no incluye la parte sexual, ¿no? O sea, en el sentido de, por ejemplo, una relación coital, sino únicamente, por ejemplo, las cuestiones afectivas, ¿no? Y entonces puede que esa parte se exprese un poco menos, ¿no? Y entonces vamos a tener que la sexualidad pues es diferente en cada uno de nosotros, ¿no? Las personas no hay como una regla o normas que vayan así específicamente, porque va a depender mucho de la vivencia de cada persona, de esa expresión, de esos gustos, ¿no? Y entonces estos solones o estas características van a ir interactuando de forma distinta en cada uno de nosotros. El desarrollo sexual en los niños, igual que todas las demás formas de desarrollo, es el desarrollo motor, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo intelectual, pues obviamente va a empezar desde la concepción. El comportamiento sexual de los niños va a estar determinado por distintos factores. Por un lado, su edad, también por lo que el niño observa en la familia y en los entornos en los que se desarrolla, en la escuela, en la misma sociedad, y también con respecto a lo que nosotros les enseñamos. Entonces, justamente a partir de este desarrollo es que se va creando esta sexualidad y la forma en la que nosotros lo expresamos. Como ya decíamos en la primera diapositiva, esta sexualidad pues es una parte fundamental del ser humano, y en muchas ocasiones pensamos que los niños son seres asexuales, ¿no? Que ellos no tienen pues estas cuestiones, preguntas, deseos, etcétera, y que va a ser a partir de la adolescencia cuando van a surgir estas cuestiones, y por eso es por lo que en muchas ocasiones la falta de educación, el no hablar con los niños y etcétera, puede llevar a estas pues conductas de riesgo, por ejemplo, ¿no? En los niños o en los adolescentes que están relacionadas con la sexualidad. Entonces, es muy importante que nosotros como profesionales de la salud conozcamos cuál es ese desarrollo normativo en los niños para que podamos identificar ciertos comportamientos que pudieran poner en riesgo pues su salud y su integridad, como decía el doctor, por ejemplo, respecto al abuso sexual, ¿no? Y también para que nosotros podamos permitir que ese desarrollo de la sexualidad en los niños sea adecuado y les permita en la vida adulta vivir una sexualidad de forma plena. Ajá. Entonces, por eso les digo que me quise regresar como un poquito a esta parte en la plática para poder tener como este conocimiento amplio respecto a esta parte de el desarrollo. Es importante saber que los comportamientos que se consideran habituales en ciertas etapas, ¿no? Del desarrollo, pues van a estar determinados o sujetos a ciertas consideraciones respecto al contexto en el que se desarrollan los niños. Y entonces vamos a ver por ahí qué cuestiones culturales, sociales y familiares también van a influenciar esta vivencia o este desarrollo que tienen los niños con respecto a la sexualidad. Es importante que pues conozcamos y evaluemos cada caso de forma individual para que podamos realizar esas intervenciones, ya sea a nivel familiar, escolar, ¿no? Y social, y promover como este desarrollo sano de la sexualidad. Los niños que no reciben educación sexual
y respecto al cuidado del propio cuerpo son más propensos a ser receptores de abuso sexual. Y bueno, como profesionales de la salud, padres, educadores, maestros, etcétera, tenemos que ser capaces de reconocer justamente esos comportamientos saludables y aquellos que representan un riesgo, lo que podría indicar, ¿no?, que algún pequeñito esté siendo receptor de algún tipo de abuso sexual. Em, Cuando hablamos de este desarrollo normativo, bueno, ya sabemos que no debemos de hablar de normal, ¿no?, y anormal, sino hablamos de un desarrollo normativo que va, pues, dentro de ciertos parámetros o ciertos sí, límites que consideramos como normativos. Y entonces, pues es importante saber que este desarrollo normativo, pues a veces va a estar determinado justo por esos otros aspectos del desarrollo de los niños y va de la mano con otros aspectos del desarrollo. Un niño que tiene una capacidad motora limitada, pues no va a poder tener ciertas actitudes o ciertos comportamientos que pudiéramos esperar a cierta edad, por ejemplo, ¿no? O si tiene también alguna situación en el desarrollo del lenguaje, pues lo mismo, o en el desarrollo intelectual, ¿no? No va a permitir que comprenda las cosas a la misma edad que otros niños o que este desarrollo pues vaya a la par. Entonces, el desarrollo sexual de los niños siempre va a ir de la mano de estas otras áreas u otros aspectos del desarrollo de los niños. Y como ya lo mencionábamos, pues también va a estar influenciado por el contexto, ¿no? Es diferente, por ejemplo, el conocimiento que tiene de la sexualidad un niño que crece en una ciudad, ¿no?, en una ciudad grande, al conocimiento que pueda tener un niño que vive en una comunidad rural, ¿no?, en una comunidad alejada. No es el mismo conocimiento que va a tener de la sexualidad o las mismas actitudes un niño de cierto contexto cultural, ¿no? Pensemos en una sociedad como del Medio Oriente, por ejemplo, a un niño de una sociedad como, pues podemos decir, de América del Norte, ¿no? Y entonces ahí puede haber ciertas variaciones, ¿no? O esta variabilidad respecto a pues este desarrollo normativo de la sexualidad. Entonces tenemos que tomar en cuenta todas esas cosas cuando veamos o atendamos alguna situación relacionada con esto, con esta situación de la sexualidad. Em, ya veíamos que este desarrollo normativo puede verse afectado por diversos factores, ¿no? Uno de ellos es el abuso sexual, como decíamos, pero también va a haber otros, como puede ser la exposición, ¿no?, a material eróticamente explícito, la violencia familiar, otros tipos de abuso, un manejo inadecuado de la desnudez en casa y lo que decíamos, factores culturales o sociales, y todas estas interacciones pueden hacer que ese desarrollo normativo se vaya como hacia alguna otra situación y que niños de una edad que no deberían de tener un comportamiento X lo puedan presentar pues antes o lo presenten de forma retardada. Y bueno, también a veces el número de familiares en casa, la edad de los hermanos, ¿no? Cuando hay hermanos mayores, a veces vemos comportamientos en niños más pequeños que no deberían, de alguna manera, pues estar todavía presentes, pero el hecho de estar expuestos en casa a esa situación puede hacer que pues se manifiesten a una edad en la que no entra dentro de este desarrollo normativo. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de los niños muy pequeñitos, ¿no? Desde el nacimiento hasta los 2 años. Tal vez ustedes saben mejor esto que yo, pero bueno, saben que dentro de este desarrollo embrionario, ¿no?, y durante la gestación, pues somos anatómicamente similares más o menos hasta el tercer mes de vida, en donde la presencia de ciertas hormonas, pues especialmente las hormonas masculinas, ¿no?, principalmente la testosterona, va a hacer que pues se derive hacia la formación de genitales masculinos y la ausencia de estas hormonas pues va a hacer que haya un desarrollo de estas características del aparato reproductor femenino. Desde el nacimiento es a través del contacto físico con los cuidadores primarios, principalmente la madre, pero sabemos que pues en ocasiones eso no es posible, pero también con otras personas que son cercanas al niño. Estos caricias, besos, abrazos, ¿no?, y la propia lactancia van a desencadenar en el niño una sensación de placer o una
pues sí, una estimulación positiva y pues esto lo van a asociar los niños desde esa edad, pues con el sentimiento de ser amados, ¿no? Y de ser queridos. Y entonces es a partir de entonces que se van desarrollando vínculos significativos que posteriormente, pues durante todo su desarrollo, pero también en la vida adulta, pues van a determinar un poco la forma en la que nos vinculamos con otras personas, no solamente desde el punto de vista sexual, pero decíamos también desde el punto de vista, por ejemplo, de amistad, ¿no? Otros vínculos que pudiéramos establecer con las demás personas. Entonces, a veces solemos pensar que pues a esa edad los niños no tienen nada que ver con la sexualidad, ¿no? Pero estamos viendo que desde estas etapas, esas cuestiones tan básicas, ¿no? Como el acercamiento del niño a la mamá, ¿no? El sentir su piel, el calor, estas caricias, pues van a ser muy importantes para el desarrollo posterior de ciertos aspectos que tienen que ver también con la sexualidad. Durante los primeros meses de vida, los niños van descubriendo su cuerpo, como comentábamos, también tiene que ver con cuestiones de la motricidad. El niño más o menos va a descubrir su pene alrededor de los 6, 8 meses, las niñas su vulva a partir de los 10 a 11 meses, y entonces vamos a observar comportamientos de exploración de su cuerpo durante los cambios de pañal, durante el baño, y entonces vamos a ver que es frecuente que de repente pues estén agarrando o estimulando de alguna forma, y cuando ellos tienen una sensación placentera a la hora de hacer esa estimulación, pues van a buscar repetir la conducta, ¿no? Entonces no es inusual que en estos niños de 2 añitos o menos, de repente, pues estén estimulándose, se quieran quitar el pañal, ¿no? Anden corriendo como desnudos, ¿no? Todo esto. Hacia los 2 años, más o menos, ya como al final de esta etapa, va a empezar la curiosidad por el cuerpo de otros. Empiezan a descubrir las diferencias entre los niños y las niñas y empiezan a identificarse como alguno de ellos. Y entonces vamos a ver que hacia los 2 o 3 años, la mayoría de los niños ya tienen claridad respecto a su identidad de género. Obviamente de alguna manera muy pues básica, ¿no? Lo que su desarrollo cognitivo les permite, pero más o menos ya se van a ver identificados desde esta edad con alguna de estas dos categorías, ¿no? De ser hombre o ser mujer. A esta edad es importante que nosotros enseñemos a los niños acerca de la sexualidad, primero nombrando correctamente las partes del cuerpo, lo cual podemos nosotros aprovechar, bueno, los familiares, durante estos momentos del cambio de pañal o del baño, cuando lo veamos tocándose o estimulándose, para nombrarlos de forma correcta, ¿no? No tratar de no utilizar estos pues sí, nombres erróneos, ¿no? Que a veces, y que tu colita y qué tal, porque a veces eso nos impide darnos cuenta también de situaciones de abuso, ¿no? O sea, alguna vez atendimos a una chiquita en el hospital que decía que su tío le tocaba la palomita, ¿no? Y entonces era así como de, pues, ¿y qué es eso de palomita, no? Hasta que alguien, pues, le preguntó, a la niña y pues ya en un esquema corporal, pues ya señaló, ¿no? Que era la vulva. Y entonces, pues por ahí esta manera de identificar o de nombrar incorrectamente las partes del cuerpo nos puede, pues, impedir de repente detectar situaciones como de ese tipo. Ajá. Tenemos que enseñar también pues la diferencia entre lo público y lo privado, ¿no? Con obviamente teniendo en cuenta la edad de los pequeñitos, ¿no? Y por ejemplo, decirles que hurgarse la nariz o tocarse los genitales, pues es una actividad que se realiza mejor o de forma preferente en privado. Ujú. Y bueno, vamos a tratar de responder estas preguntas. Como decíamos en la diapositiva previa, a esta edad ya tienen curiosidad, ¿no? Acerca del cuerpo del otro, incluso pues hasta las mismas técnicas em, del manejo del control de esfínteres lo favorecen, ¿no? O sea, la técnica de imitación es algo que se usa con frecuencia y entonces van al baño juntos y entonces de repente los niños pues empiezan a estar expuestos al cuerpo del otro y se empiezan a dar como cuenta de esas diferencias y comienzan a cuestionar, ¿no? Como estas cosas. Entonces, vamos a tener que responder a las preguntas que nos hagan
pues con información sencilla y con un lenguaje simple y que el niño pueda comprender, y vamos a tratar de evitar dar información errónea. Por ejemplo, en esto que dice aquí, ¿no? Que preguntan de dónde vienen los bebés y entonces de repente pues les dicen que los traen las cigüeñas, ¿no? Y que los van a comprar al hospital y que no sé qué tantas cosas explican a los niños. Y el problema de esto es que el niño así tan chiquito se puede quedar con esa información y va a decir, ah, ok, el problema viene en etapas posteriores, ¿no? Cuando el niño empieza a darse cuenta de otras cosas y entonces dice, pero ¿por qué? Si no era así, ¿no? Tú me dijiste otra cosa. El otro día vi en el Facebook o una cosa así, un video de un chiquito justamente que estaba llorando mucho y le decía a su mamá, ¿por qué me comiste? ¿No? ¿Por qué me comiste? ¿Por qué me comiste? ¿No? Cuando yo era un bebé y pues es que seguramente le explicaron a ese niño que pues su mamá estaba en la panza, ¿no? Y entonces él pensaba que cuando era un bebé su mamá se lo había comido, ¿no? Y entonces, pues de repente esta información incorrecta puede generar ciertas cuestiones de angustia, ¿no? Cuestiones así, pues en los pequeñitos. Este es un resumen más o menos acerca de cuáles van a ser esos comportamientos comunes en cuanto a la sexualidad en los niños de esta etapa y cuáles son estos comportamientos o signos de alarma que vamos a nosotros tener que estar como al pendiente, que vamos a ver en estas como, pues sí, desviaciones en el desarrollo normativo de los niños, ¿no? Y entonces vamos a ver que exploran su propio cuerpo, incluidos los genitales. Esto va a ser una respuesta bueno, que pueden tener respuestas pues espontáneas y reflexivas como de erección o lubricación, van a disfrutar el tacto, los abrazos, lo que les comentaba, disfrutan la desnudez, ¿no? De repente andan o los van a cambiar y se paran del cambiador y se echan a correr desnudos por toda la casa. Utilizan a veces esta autoestimulación como una forma de relajarse o calmarse. Y bueno, lo que comentábamos acerca del entrenamiento para ir al baño, ¿no? Que es cuando pueden mostrar interés, ¿no? En el cuerpo de las otras personas o de repente como ver mientras los otros están yendo al baño o alguna cosa así. Datos de alarma en esta etapa, pues vamos a ver que puede existir una irritación o inflamación del pene o la vulva, obviamente algún trauma físico, que tengan infecciones de transmisión sexual o que el niño esté resistente o que tenga miedo al contacto de los cuidadores. Y pues básicamente en esta etapa esto nos hace sospechar en lo que comentábamos respecto al abuso sexual. Y desde el punto de vista de la educación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ya decíamos, brindar ese cariño, ese amor, esa calidez a través del tacto, las caricias, y vamos a enseñar los nombres correctos de las partes del cuerpo, incluidos los genitales, y vamos a ayudar al niño a entender las diferencias entre los niños y las niñas a través de este conocimiento de las partes del cuerpo y las diferencias entre las mujeres y los hombres. Y podemos también fomentar roles o actividades que ayuden a los niños a entender su propio género. Ajá, o sea, como favorecer actividades que el niño quiera, con lo que se identifique y con lo que a él le guste, y favorecer como esta situación. Y cuando los niños tengan estas conductas de exploración, pues vamos a evitar ridiculizar, avergonzar o castigar al niño. A esa etapa es mucho más fácil tratar de distraer la conducta. O sea, bueno, primero enseñarles, ¿no? Lo que decíamos que tiene que ser una actividad que se realice en privado, etcétera. Y si lo vemos en algún otro momento, en esta etapa la distracción es lo más fácil que podemos hacer y es vente para acá, Chuchito, y vámonos, ¿no? Y la conducta cede. ¿Por qué? Porque justamente estas acciones como de castigar, ridiculizar, ¿no? Que cochino, suéltate ahí, que los pelos en la mano y que no sé qué tantas cosas, en etapas posteriores pueden causar justamente pues sentimientos de aversión a la sexualidad, de culpa a la hora de vivir estas experiencias placenteras. Perdón, para los 3 y los 6 años. Recordemos que dentro del desarrollo de otras áreas, más o menos es cuando los niños entran a la escuela. Y entonces ahí los niños van a empezar a convivir con otros niños y entonces esa curiosidad se va a extender
hacia otras personas fuera del vínculo familiar, ¿no? Muy al inicio, pues es con los papás, ¿no? Y tal vez los hermanitos que están como dentro de la casa, pero aquí que empieza ya la socialización a la hora de que ingresan al kinder, pues esta curiosidad puede ya manifestarse hacia otras personas. Y entonces, en esta etapa es cuando los comportamientos sexuales se van a observar como con mayor frecuencia y después van a disminuir hasta la pubertad. Ahorita vamos a ver por qué. No porque los niños sean seres asexuales, como de repente veíamos o como algunas teorías del desarrollo psicológico nos dicen, ¿no? Que es como una etapa de latencia donde no existe la sexualidad y todo. Y bueno, creo que más bien tiene que ver con otras cosas que vamos a ver ahorita en la siguiente etapa. Em, Dentro de los comportamientos más reportados a esta etapa son la exhibición del cuerpo a otros, querer andar desnudos, observar a otros cuando se bañan o se cambian o cuando acuden al sanitario. Los comportamientos de estimulación van a continuar y en esta, bueno, en ocasiones puede también tratarse no solo con las manos, sino también con objetos. Y pues es algo que está más reportado en los varones, ¿no? De repente también estos comportamientos de estimulación nos pueden ayudar a detectar algunas otras cuestiones en cuanto a algún padecimiento mental, ¿no? Los niños o con ansiedad, de repente pueden tener conductas de estimulación, ¿no? Se frotan en la silla o andan de repente así como, con las piernitas, ¿no? Como tratando de frotarse porque de esa manera se calman, ¿no? Y entonces también esos comportamientos nos pueden orientar a que ese chiquito está teniendo alguna sintomatología de ansiedad, algo de depresión, ¿no? O alguna otra cuestión pues que pueda estar ocurriendo en casa o en la escuela, ¿no? Em, Cuando tienen la oportunidad, ¿no? Los niños van a empezar a involucrarse en juegos que implican el contacto con otros, ¿no? Empiezan los juegos de roles y entonces juegan a la casita, juegan al doctor, ¿no? Y entonces de repente ahí puede haber alguna expresión, ¿no? De algún tocamiento hacia otra persona o la exhibición del cuerpo, como decíamos, y es lo que se llaman de repente juegos sexuales, ¿no? Que podemos escuchar por ahí y que no necesariamente es algo patológico, ¿no? Es parte del desarrollo normativo de los niños y vamos a ver, bueno, que en ocasiones sí puede haber situaciones dentro de estos juegos sexuales que nos tienen que llamar la atención, pero que en muchas ocasiones pueden ser considerados como dentro de esta etapa del desarrollo. Entonces, estos juegos sexuales, ¿cuándo los vamos a considerar como dentro del desarrollo normativo? Cuando son juegos que aparecen de forma espontánea, no planeada y que ocurren de forma esporádica. Por lo general, va a ser con niños con los que juegan de manera frecuente, con los que se conocen, es decir, con sus hermanitos, con primos, con sus niños digo, con sus compañeritos del salón, pudiera ser, ¿no? Y van a ocurrir entre niños de edad similar. Lo consideramos algo normativo cuando es considerado por ambos niños como algo divertido, ajá, y pues como parte de un juego y que no está relacionado con miedo, agresión, ¿no? O ansiedad. Y estos juegos sexuales deben de remitir cuando se realiza alguna intervención, ¿no? O sea, cuando los familiares damos una intervención o nosotros como médicos, cuando hacemos una intervención y explicamos pues que estos juegos no son correctos, que nadie debe tocar tu cuerpo, que no debes de tocar el cuerpo de nadie más, etcétera. Y entonces estos juegos pues deben de disminuir. Cosas que nos deben de llamar la atención es cuando estos juegos ocurren con niños de cuando existe una diferencia de edad significativa entre los niños que están involucrados, ya sea en cuanto a la edad, ¿no? El tamaño o también la jerarquía. Cuando este comportamiento sexual que pudieran tener no va acorde con la edad de los niños, ¿no? O sea, cuando es más allá de un tocamiento, un frotamiento, y entonces ya incluye conductas como pues la introducción de dedos en vagina o ano, contacto genital oral, ¿no? O sea, eso ya no es algo que sea esperado para la edad y entonces eso nos debe alertar a que alguno de esos dos pequeñitos pues está viendo cosas, ¿no? O alguien le está haciendo cosas que no van acordes con su desarrollo.
Cuando estas dinámicas del juego se basan en estrategias coercitivas, ¿no? Como amenazas, como sobornos, cuando son en exceso frecuentes o demasiado intensos que causan daño a otros, ya sea de forma física o emocional, ¿no? Como por parte de esta estrategia coercitiva, ¿no? Cuando ya causa miedo, cuando ya causa ansiedad, cuando en alguno de los dos niños, pues ya no está siendo divertido, ¿no? O sea, como que ya no es parte de un juego. Cuando interfiere con las actividades habituales del niño y cuando pues el niño convence a otro a partir de la intimidación, de las amenazas o cuando le pide guardar el secreto, ¿no? Y entonces todas esas características de estos juegos sexuales nos tienen que orientar a que algo se está saliendo de control, ¿no? En cuanto a esos dos pequeñitos o bueno, los menores que estén involucrados. Los niños a esta edad hacen preguntas ya un poco más sofisticadas en cuanto a lo de los bebés, ¿no? Que decíamos cuando están un poquito más chiquitos, ¿no? Ya preguntan por qué mi hermana no tiene pene, por qué tus pechos son más grandes que los míos, cómo llega el bebé a la panza de mamá, cómo sale el bebé en la panza de mamá, y a veces pueden dibujar, ¿no? Cuerpos desnudos o incluso, explorar, ¿no? Como las partes de los muñecos, ¿no? Y entonces de repente vemos que les levantan la falda a las Barbies o que les quitan la ropa, ¿no? Y para buscar ahí como estas curiosidades que pudieran tener respecto al cuerpo. Si no les hemos enseñado el respeto, ¿no? Y cómo dirigirse o si han estado expuestos a cierto tipo de palabras en casa o en la televisión, pueden utilizar un lenguaje inadecuado respecto a las partes del cuerpo o utilizarlo como para hacer bromas, ¿no? Y entonces de repente bromas de la pipí, de la popó, ¿no? Del pene y cosas así, de las nalgas también es como muy frecuente, ¿no? Que están expuestos a estos, pues de repente bailes, ¿no? Por ejemplo, en los, pues en la televisión y en los medios de comunicación y todo, si nosotros no explicamos a los niños que pues eso es pues una canción o que es parte de, pues sí, de un performance, ¿no? Los niños pueden entender, ¿no? Que es un comportamiento habitual, ¿no? Y entonces de repente ahí pegarse o hacer movimientos como, pues inadecuados. Em, Hay que enseñar a esta etapa acerca del pudor, ¿no? Y reforzar el conocimiento previo que ya habíamos dado respecto a lo público y lo privado. Y bueno, hacia el final de esta etapa van a comenzar a ser más marcados los roles de género. Ajá, aquí ya los niños a esta edad empiezan a tener como mucho más interés en la forma en la que se visten, ¿no? En la forma en la que juegan, en su arreglo personal, y entonces ya ahí vamos a ver ya más marcadas estas categorías del género y entonces pues ya las niñas que piden ahora que como que al inicio los papás y las mamás les pueden cortar el pelo como quieran, ¿no? Los pueden vestir como ellos quieran y más o menos en esta etapa es cuando ya los niños empiezan a elegir su propia ropa, ¿no? Que yo quiero ponerme este moño, que yo quiero peinarme de esta forma, ¿no? Y más o menos se van definiendo un poquito más estas categorías respecto a el género. En este grupo de edad, lo más importante respecto al desarrollo de la sexualidad, pues es enseñar a cuidar su propio cuerpo y a respetarlo y a enseñar los límites en cuanto a el propio cuerpo y el cuerpo de los demás. Tienen que aprender a diferenciar lo público de lo privado a través de reglas respecto al baño, al cambio de ropa y el aseo personal y pues tienen que aprender estrategias asertivas, ¿no? Para saber cuáles son los comportamientos apropiados e inapropiados y evitar concepciones erróneas respecto al cuerpo y a la sexualidad. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora la tablita. Esta está un poquito más cargada. En realidad solo voy a esto ya lo dije todo, ¿no? Cuáles son como los comportamientos comunes. Siguen todavía la exploración de genitales o las conductas de estimulación. Eso es prácticamente común a todas las etapas. Y lo que nos tiene que llamar la atención en esta edad es cuando pues estos juegos sexuales continúan, aunque ya se les explicó a los niños que no son adecuados, ¿no? Cuando hay cualquier tipo de penetración con los dedos, objetos, contacto oral con los genitales de otro niño, conductas con animales, como ya decíamos,
cuando dejan de hacer actividades para continuar con la estimulación de genitales, o sea, cuando la frecuencia se vuelve como mucho más importante y cuando hay un comportamiento provocativo con los adultos, cuando vemos que los niños tienen conocimientos sexuales avanzados, ¿no? Y cuando intenta simular, ¿no? O realizar el coito, ¿no? O sea, a esta edad no es normal que los niños sepan eh, qué es una actividad sexual como tal, ¿no? Y entonces, pues todos esos comportamientos tienen que llamarnos la atención, ¿no? Y pues dentro de las implicaciones educativas también ya las mencionamos, ¿no? Como respetar la privacidad de otro, tocar las puertas antes de entrar, ya no entrar al baño cuando alguien más lo está utilizando, ¿no? Porque a partir de todo esto, los niños van a desarrollar el pudor, que es como parte de la siguiente etapa, ¿no? Entonces, eh, esto es algo que también nos preguntan con mucha frecuencia las mamás en la consulta con los pequeñitos y es como a qué edad, ¿no? Hasta qué edad se pueden bañar juntos, hasta qué edad nos podemos cambiar unos enfrentes de otros, ¿no? Y todas estas situaciones. Y entonces, pues tenemos esta tablita en donde nos ponen las edades máximas aceptables. Por ejemplo, de bañarse en hermanos del mismo género hasta los 5 años y cuando los hermanos son de diferente género hasta los 4. A partir de esa edad, los niños se tienen que bañar solitos. Es posible que, como obviamente decíamos, están en otras etapas de su desarrollo, que necesiten ayuda todavía, ¿no? Obviamente un niño de 4 años, pues todavía no se va a poder bañar completamente solo, pero es el niño solo, el adulto afuera, vestido y ayudándole para lo que requiera que su motricidad pues no le da para todavía realizar, ¿no? Como de forma adecuada. Para bañarse, bueno, es que aquí esto es de otro país y entonces hacen la diferencia entre bañarse y ducharse, pero bueno, ducharse hasta los 6 y en hermanos de diferente género 4.5. Dormir en el mismo cuarto. En hermanos del mismo género, pues sería apropiado hasta los 14 años, de diferente género hasta los 6, y dormir en la misma cama, hermanos del mismo género hasta los 8 y hermanos de diferente género hasta los 5. Cambiarse de ropa, mismo género hasta los 10, diferente género hasta los 5. Y utilizar el sanitario juntos hasta los 7 años del mismo género y hasta los 5 de diferente género, ¿vale? Esto es importante porque, como decíamos, la exposición a ciertas conductas, ¿no? O este manejo inadecuado de las nudez en la casa puede favorecer conductas sexuales de riesgo, conductas sexuales inadecuadas. En muchas ocasiones, esto, como decíamos, de la sexualidad está como muy influenciado también por creencias familiares, creencias sociales, ¿no? Y contextos. Y entonces de repente las mamás nos dicen, ¿no? Pero ¿y qué tiene de malo si las dos somos mujeres, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene de malo que yo me cambie enfrente de mis hijas, si el cuerpo es natural y etcétera? Sí, eso es verdad, pero cuando nosotros vemos que esos comportamientos están afectando al niño de alguna manera, pues obviamente no es que tenga de malo o bueno, sino que lo mejor sería o que ese pequeñito entendiera de una vez, ¿no? Como estos límites, ¿no? En cuanto al propio cuerpo y a diferenciar este tipo de situaciones. No todos los niños van a tener el desarrollo de estas conductas, no a todos los niños les va a causar, digamos, algún problema, pero en los que sí, pues es muy importante que vayamos tomando ciertas precauciones desde esta situación, respetando justamente pues estas creencias, ¿no? Que pudiera tener cada familia, estas prácticas, ¿no? De repente, no sé, por ejemplo, pienso en los clubes, ¿no? Yo me acuerdo que de repente pues entrabas al vestidor del club y al baño y pues había señoras, niñas, bueno, siempre todas mujeres, pero había señoras mayores, señoras jóvenes, adolescentes, niñas, y ves ahí como pues de repente hay algunas que andan sin toalla, ¿no? Y se meten así a bañar o al vapor o lo que sea, y hay otras que sí cubren su cuerpo, hay otras que de plano, pues esperan a otras horas para que no se bañen y entonces puede ser como muy variable esta situación, pero el problema viene
cuando los niños pequeñitos no saben esas situaciones, no saben esas diferencias, no saben cuidar su cuerpo. Y entonces, si llega un conserje de la escuela y le dice, oye, ven fulanito, vamos aquí a este cuartito a quitarnos la ropa, y entonces yo le he enseñado a mi hijo que quitarnos la ropa unos enfrente de otros es normal porque el cuerpo es natural, etcétera, pues lo estoy vulnerando de alguna manera a ser receptor de abuso sexual. Entonces tenemos que encontrar un punto medio para este tipo de situaciones y como para prevenir justamente cuestiones como de abuso sexual, ¿no? Entonces, porque sí genera, de repente, no sé si les ha pasado, pero sí genera como un poquito de resistencia en algunas mamás, ¿no? Cuando le dice, señora, ya no puede dormir en la misma cama con la niña de 12 años, ¿no? Y entonces dicen, ¿pero por qué? ¿No? ¿Qué tiene de malo? No, pues no es que tenga de malo, pero pues a ella le está causando alguna situación, ¿no? Respecto a su desarrollo. Ajá. Y entonces, pues tratar de pues seguir, ¿no? De alguna manera estas pautas porque es lo más sano, ¿no? También sabemos que a veces en ciertos contextos, pues es difícil, ¿no? Los niños a veces no hay espacio en la casa, ¿no? Y entonces todos tienen que dormir en la misma cama, ¿no? O en el mismo cuarto, etcétera. E incluso ahí nosotros podemos proponer, ¿no? Algunas estrategias para evitar, ¿no? Que se desarrollen algún tipo de situación. Luego llegan hermanitos, ¿no? Que se andan tocando entre ellos y todo esto. Y entonces podemos sugerir algunas estrategias, como por ejemplo poner un colchón encima del otro, ¿no? Si es que no hay espacio en el cuarto y ya en la noche pues bajar el colchón, ¿no? Para que cada uno tenga su propio cuarto. A veces en la misma cama hacer como un rollito con una cobija, ¿no? Y entonces como separar pues mi espacio del de mi hermano o que cada uno tenga su propia cobija, ¿no? Para que no estén, digamos, los dos abajo de la misma cobija y de repente por ahí se favorezca, ¿no? Alguna conducta sexual inadecuada. Y entonces, como adaptar nuestras intervenciones hacia el contexto de, pues, cada familia, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente etapa, que es de los 6 a los 9 años. En esta etapa es lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Que se cree que la sexualidad está como apagada en los niños a esta edad, pero más bien lo que pasa un poco es que ya los niños a esta edad, su desarrollo cognitivo y todo lo que han aprendido en las etapas previas, pues los hace desarrollar cierto sentido del pudor. Y también, pues han aprendido acerca de estos estigmas y tabúes hacia la sexualidad y entonces es menos frecuente que se involucren en actividades sexuales, principalmente cuando los adultos los estén observando. Ajá, y entonces ahí es cuando se ve reflejado esto que decíamos, ¿no? Que déjate cochino y si desde pequeñitos le estamos haciendo esto, pues ya para esta edad pueden ellos empezar a tener una percepción de la sexualidad como algo sucio, como algo prohibido, como algo cochino, y entonces pueden empezar a causar, ¿no? Como estas, pues, concepciones erróneas, ¿no? Y sentimientos de culpa incluso, ¿no? Como hacia este placer que puede causar ciertas actividades sexuales, ¿no? Van a continuar las conductas de estimulación en genitales y esta curiosidad respecto al cuerpo de otros y en ocasiones pueden comparar sus genitales con los de otros niños de su edad, ¿no? Pero aquí a esta edad, pues tratan de asegurarse ya que no serán sorprendidos, ¿no? Y entonces empiezan a hacer como ya más las actividades en privado. En esta etapa, los niños ya tienen como un mayor sentido de, pues, estas relaciones sociales, ¿no? De las amistades y entonces buscan, pues, justamente este contacto y estos vínculos con niños de su misma edad, por lo general de su mismo género, y aquí, pues, van a también a poder utilizar burlas, ¿no? O realizar actitudes hacia los otros que de repente si no les hemos enseñado, ¿no? Y entonces los niños pues van y le pican con un lápiz, ¿no? Entre las nalgas y se andan haciendo así o se pellizcan los pezones, ¿no? Los varones, por ejemplo, y entonces hacen uso de este tipo de juegos, ¿no? Si es que nosotros no les hemos orientado a pues a que esos comportamientos no son adecuados, ¿no? En esta etapa, algo muy importante es que si nosotros como cuidadores, familiares, médicos, etcétera,
no hablamos con los niños de de la sexualidad, van a empezar a tratar de, pues sí, de cubrir esas necesidades o esas inquietudes en sus amigos, ¿no? O recurrir a otros medios como el Internet, ¿no? Y entonces empiezan a buscar toda esa información que nosotros tal vez no les hemos dado o esa información que les da curiosidad y pues le preguntan a sus amiguitos que quién sabe si estén bien o mal, ¿no? Igual y están peor, o lo buscan en Internet y entonces por ahí vienen también como conductas de riesgo importantes, ¿no? Entonces, pues va a haber mayor conciencia, ¿no? En cuanto a los mandatos del género y los juegos que pueden desarrollar, ¿no? Y aquí empiezan a surgir estas ideas como de querer ser novios, ¿no? De hacer el amor o de tocarse. Em, Esto que les decía hace un momento, ¿no? Tenemos que seguir hablando con los niños de esta edad respecto a la sexualidad porque aunque ellos no lo pregunten, siguen teniendo mucha curiosidad, ¿no? Y el problema es justo que vayan a buscar cubrir esa información en algún lugar o en algún contexto que no sea adecuado. Ajá. Esto causa mucho temor en los padres, por lo general, ¿no? Los papás dicen, es que no sé cómo decirle, no sé cómo hablar de ello, ¿no? Y entonces, pues nosotros podemos tratar de brindar literatura o brindar la información al pequeño, ¿no? Y tratar de como favorecer la comunicación ahí con los padres, ¿no? Justo hablaba hace un momentito con una mamá y una abuelita de un chiquito de 11 años que está empezando a tener como, pues sus primeras erecciones así como espontáneas, ¿no? Y entonces, pues el niño aterrado les pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que me está pasando? Y la abuelita y la mamá aterradas así como de, no, pues no sé, no me digas, no me preguntes, ¿no? Así como, ¿qué le digo, doctora? ¿No? Ayúdeme. Y entonces, pues tanto los niños están como con estas curiosidades y de repente muy, pues sí, muy espantados, ¿no? Y los papás, pues también, ¿no? Entonces, favorecer nosotros como personal de salud ese acercamiento o facilitar esa comunicación puede ayudar mucho a los papás, ¿no? Dentro de los comportamientos o signos de alarma, pues igual lo que decíamos en la etapa previa, ¿no? Conocimientos sexuales avanzados, ¿no? Ya en cuanto a sus gestos, lenguaje o actividades, ¿no? Pues que utilicen continuamente un lenguaje sexual, obsceno, ¿no? Incluso cuando ya le dijimos que no deben de utilizar esas palabras o no deben de dirigirse a otros a partir de esos conocimientos, ¿no? Digo, de comportamientos, ¿no? Lo que decíamos de estar como molestando a sus compañeros, ¿no? Luego también es común que pues se ponen atrás de alguien y como que acercan, ¿no? El pene, también son como actividades que de repente son comunes a esta etapa y pues el hecho de que sean como muy frecuentes, reiteradas, nos debe de hablar de que por ahí puede haber alguna situación en cuanto al desarrollo normativo, ¿no? Y bueno, dentro de las implicaciones de la educación, hay que proporcionar información más detallada sobre aspectos sexuales, ¿no? Como decíamos desde el inicio, su desarrollo cognitivo a esta etapa, pues obviamente van comprendiendo mejor las cosas, ¿no? Y todo, y justo para prepararlos para la siguiente etapa, que es cuando vienen como los cambios, de la pubertad. Em, Vamos a explicar, ¿no? En esta etapa los conceptos de la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad, ¿no? Ya que empiezan a estar como más presentes estos deseos, ¿no? O estas interacciones con otros y, bueno, continuar enseñando sobre la privacidad y pues tratar a las personas con respeto, ¿no? O sea, el respeto respecto al cuerpo propio y al de los demás. En la siguiente etapa, ¿no? Que es la etapa de los 9 a los 12 años, más o menos es como cuando el final de la primaria, ya cuando van a ingresar a la secundaria, es también cuando los niños empiezan con los cambios justamente de la pubertad, ¿no? Y entonces, pues van a empezar, ¿no? Como a madurar hacia el cuerpo adulto, ¿no? Y esta posibilidad de reproducirse. Hay un interés, ¿no? Como ya más sólido en estas relaciones románticas, en la atracción hacia otros, ya como tal la estimulación de genitales con el propósito de buscar placer, ¿no? O ya involucrando, por ejemplo, a otros, es cuando empiezan a utilizar
a veces imágenes, revistas, ¿no? Cosas como este tipo. Y bueno, va a crecer todavía más este sentido del pudor, la privacidad y la vergüenza. Es cuando empiezan a decirle a mamá justo así como de no entres, que me estoy cambiando, ¿no? Y las mamás de repente ahí tratan de presionar a la hija, ¿no? Y, pero hija, ¿qué tiene de malo? Pero soy tu mamá, ¿no? Y la niña, no, mamá, pero es que yo quiero cambiarme en privado, yo no quiero que me veas mi cuerpo, etcétera. Y pues de repente ahí pueden surgir como problemas en cuanto a la relación de los papás y también mostrarse renuentes al contacto físico con los padres en público, ¿no? Que eso es como parte de la adolescencia, fuchi los papás, ¿no? Y papá no me, ¿no? Y lo quieren llevar a la entrada de la puerta de la escuela y pues a las niñas y a los niños les da una vergüenza tremenda, ¿no? Que todavía mi papá me quiera dar el besito de despedida cuando me quedo en la escuela, ¿no? Y cosas de este tipo. Es frecuente que los adolescentes se sientan atraídos hacia un profesor, entrenador o que tengan experiencias con personas de su mismo sexo, lo cual no necesariamente quiere decir que vayan a tener una orientación sexual homosexual. Acuérdense que pues en toda esta parte de la adolescencia es una cosa tremenda y pues justamente están buscando, ¿no? Como su identidad y entonces de repente puede haber ahí los amigos en esta etapa tienen como un papel fundamental. Los papás se vuelven como lo peor que puede pasar, ¿no? Y entonces, pues sí, puede haber ahí cierta exploración, ¿no? En cuanto a estos sentimientos que pudiéramos tener entre amigas, ¿no? O entre amigos y por ahí tener algún tipo de experiencia homosexual sin que eso signifique que posteriormente vaya a tener una orientación de ese tipo porque eso también causa mucha alarma, ¿no? Luego las mamás dicen, es que anda muy pegada con la amiguita esa y quién sabe qué, no sé qué, ¿no? Y entonces de repente, pues también genera ahí problemas, ¿no? Las relaciones sentimentales entre adolescentes pueden tener ciertos beneficios, favorecen la autoestima, ¿no? Al sentirse aceptados, ¿no? Como tanto por la pareja como por el grupo social y pues va a brindar cierto soporte emocional, compañía, ¿no? Y obviamente, pues va a servir como un preámbulo para las relaciones adultas. Esto también porque los papás se alarman mucho cuando empiezan a tener novio las niñas, ¿no? Los niños, y entonces de repente en los papás causa así como una sorpresa tremenda y casi casi no puedes voltear a ver a ningún niño, a ningún varón, ¿no? Y etcétera. Y entonces, pues no se trata como de prohibir, sino como de ir guiando, ¿no? Esas interacciones que se pudieran dar, porque justamente después o lo hacen escondidas, ¿no? O buscan personas mucho más grandes, ¿no? Como para tener estas relaciones y entonces puede tener problemas después, ¿no? Cuando pues ya sea un adulto, ¿no? Y cómo vas a saber siendo adulto cómo dirigirte o cómo conducirte en tu sexualidad si todo el tiempo de antes te lo estuvieron prohibiendo, te estuvieron diciendo que no era adecuado, que era prohibido, que era malo, que era sucio, que era, ¿no? Y entonces por ahí pueden generarse muchas situaciones. Entonces el problema no es que tengan novio o no, sino pues qué es lo que van a hacer con él, ¿no? O cómo se va a dirigir esa interacción entre pues estos pequeñitos desde esta edad, más hacia el final de esta etapa, o sea, más hacia los 12 o ya en adelante. Bueno, ya decíamos que a veces una educación sexual inadecuada puede llevar a ciertos comportamientos abusivos, como lo que decíamos, tocar, pellizcar, ¿no? Esto que, ay, no, qué barbaridad, solicitar enviar mensajes o fotografías de contenido sexual, que también es algo que ahorita está como muy, muy tremendo en las redes, ¿no? Este, y bueno, ejercer presiones hacia otros, ¿no? O utilizar adjetivos peyorativos para molestar a los demás, ¿no? Los varones a las niñas o entre los mismos varones, ¿no? Por estas diferencias que pudiera haber incluso en la expresión de género, por ejemplo. Em, esto, nada más vamos a hablar de los comportamientos de alarma, ¿no? Cuando participan en actividades con algún adulto, ¿no? O con niños más pequeños, eso nos tiene que llamar la atención. Obligar a un niño más pequeño a tener sexo oral, anal o vaginal,
frecuentar sitios web sexualmente explícitos, mostrar pornografía a niños más jóvenes, ¿no? Cuando estas conductas de estimulación interfieren con la parte académica o la parte social, la simulación de relaciones sexuales con muñecos, con compañeros o con animales, y bueno, utilizar la fuerza, la coerción, el soborno, la manipulación, las amenazas para involucrar a algún otro niño en algún comportamiento sexual y bueno, exponer los genitales o masturbarse en público, ¿no? Son como todas esas las cuestiones que nos tienen que llamar la atención. Y bueno, vamos a, dentro de las pautas de la educación, las que no mencionamos, por ejemplo, es discutir, ¿no? Los valores familiares sobre la pornografía, ¿no? Por ejemplo, la forma en que las mujeres y los niños son vistos como objetos sexuales, ¿no? Para la satisfacción sexual o esta asociación entre pues el sexo y la violencia, ¿no? O sea, como enseñar a los pequeñines que pues atrás de esa pornografía pues hay alguna persona que está siendo violentada, ¿no? O sea, que está siendo obligada a pues realizar ese tipo de situaciones, ¿no? Lo más importante en esta etapa, ¿no? Es aumentar la comunicación entre los padres y los adolescentes y pues preparar a los niños para los cambios que vienen, ¿no? Justamente con la pubertad, los cambios de la adolescencia y bueno, enseñar acerca de relaciones interpersonales sanas, ¿no? El respeto al propio cuerpo, la importancia de la comunicación para evitar comportamientos sexuales de riesgo y violencia de pareja, ¿no? Como les decía, ¿cómo podemos esperar que, pues, alguna pareja joven, ¿no? Pudiera tener una relación sana si todo lo que viene antes está como distorsionado por todos este tipo de comportamientos, ¿vale? Y bueno, hacia los 12, entre los 12 y los 18 años, obviamente mucho más al final de la etapa, ya surge como tal un deseo consciente, ¿no? De iniciar una vida sexualmente activa con personas de edad similar, ¿no? Que nos resultan atractivas desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional. Eh, Se desarrolla un pensamiento más flexible y crítico en cuanto a las normas sociales, ¿no? Y hay una postura más respetuosa hacia la diversidad sexual. Y bueno, puede existir cierta preocupación respecto a su apariencia, ¿no? Y sobre si son sexualmente atractivos o no, ¿no? Y entonces es como pues toda esta parte que va ocurriendo en la adolescencia y que va justamente enfocada a la búsqueda de quién soy, ¿no? Y en quién me voy a convertir, o sea, quién quiero ser. El objetivo de la adolescencia es convertirse en un adulto. Y entonces, a partir de la interacción de todas estas cuestiones, no solo las relacionadas con la sexualidad, sino también en otros aspectos del desarrollo, pues es que los niños y las niñas pues van a poder, como les decía hace un momento, pues tener relaciones sanas, ¿no? Y satisfactorias en la vida adulta. Y bueno, vamos a hablar acerca ahora de pues esta cuestión de la identidad de género. Em, son temas como muy extensos en realidad, ¿no? Hay como muchas situaciones y muchas características que podríamos aquí hablar. Vamos a hablar acerca de las generalidades, ¿no? Y entonces, bueno, algunas personas tienen una identidad de género que no corresponde con el sexo asignado al nacer. A estas personas se les conoce como personas trans, transgénero, transexual, ¿no? Y otras identidades no conformes, ¿no? Como esta inconformidad de género. Em, la variabilidad del género puede estar presente en la infancia con expresiones de género no normativas, lo que decíamos, como que se salen de ese desarrollo normativo de los niños y que pues van a reflejarse, ¿no? En que el menor pues tenga una identidad distinta al sexo asignado al nacer, ¿no? De repente, bueno, están como de todas estas situaciones respecto a los estados intersexuales, ¿no? Estas personas que pueden tener genitales ambiguos, ¿no? Y cuestiones de ese tipo en las que pues el sexo se asigna pues con la observación, ¿no? Del médico de los genitales externos, ¿no? Pero entonces por dentro ya no sabemos qué pueda pasar, ¿no? Y entonces son como estas situaciones, digamos, biológicas, ¿no? Que pueden afectar en esta parte, ¿no? Y lo demás es lo que decíamos, la construcción social, ¿no? O sea, el cómo yo me identifico con alguna de esas
dos categorías, ¿no? Es un proceso multifactorial que va a empezar con la autoidentificación y lo cual va a poder ser diferente entre persona y persona. Ya decíamos que la mayoría de los niños, más o menos hacia los 2, 3 añitos, ya van a saber y se van a identificar, ¿no? Con alguno de estas dos categorías, pero en realidad el proceso de afirmación viene pues con todo esto que acabamos de ver y realmente puede terminar hasta el final de la adolescencia, ¿no? Entonces, pues es muy variable, no existe como una norma, una regla en donde nosotros podamos decir, no es que tiene 7 años, ya no, ¿no? O sea, ya no puede cambiar, ya no puede decir, ya no puede sentirse como de forma distinta. Entonces, no debemos de invalidar, ¿no? Como las expresiones de género, pero tampoco se debe anticipar el camino que va a llevar la persona. Esto es como muy importante porque no sé si están familiarizados con el caso de la hija de Angelina Jolie, no sé si lo han visto, es como un caso que lleva muchos años en las redes, ¿no? Pues Angelina Jolie y Brad Pitt tuvieron una niña, ella nació siendo mujer, desde muy pequeñita bueno, mostró, ¿no? Como cierta tendencia hacia los roles de género masculino, ¿no? O sea, la forma en la que ella se vestía, pues era como más asociada a lo típicamente masculino, etcétera. En algún momento de su desarrollo, ella dijo, no, pues yo soy varón. Sus papás empezaron a llamarle como por el nombre que había elegido y etcétera. Y permitiendo, ¿no? Como esta expresión de su sexualidad como él en ese momento lo sentía, ¿no? O sea, ella se identificaba como un varón. Y pues es una situación bastante mediática, por ahí si lo buscan lo pueden encontrar y pues obviamente al ser celebridades, pues estamos muy al contacto con eso, pues total que le permitieron, ¿no? A esta niña vivir como ella se sentía, ¿no? En cuanto a su género, etcétera. Y pues recientemente, como el año pasado, creo, una cosa así, pues dijo que siempre no. ¿No? Que sí soy mujer y entonces ya empezó otra vez y fue así como el boom de que Angelina llevó a su hija y llevaba un vestido y entonces toda como esta construcción social que decíamos, ¿no? Y entonces, pues de repente ya era así como otra vez Shiloh es mujer y no sé qué y etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que no hay como no hay una regla, ¿no? No hay cosas 100% escritas, ¿no? Y entonces por eso decimos, debemos, o sea, de permitir, ¿no? Que esas expresiones de género vayan evolucionando, obviamente guiando, ¿no? Desde ciertos parámetros de un desarrollo sano, pero tampoco podemos determinar, ¿no? Lo que va a pasar con esa persona. Ajá. Por ahí si luego tienen curiosidad, pueden buscar y leer, ¿no? Y ver cómo va cambiando su expresión, ¿no? Como de género. Y pues ahora, pues es una chica, ¿no? Una adolescente, ya no sé ni cuántos años tiene, pero como 16 tal vez, algo así o por ahí. Y bueno, lo que tenemos que hacer nosotros en este manejo de la identidad de género, pues es favorecer entornos seguros que permitan la libre expresión y el desarrollo en espacios seguros que permitan explorar la identidad y pues las expresiones diversas. En realidad, el las situaciones de la identidad de género, o sea, no es una enfermedad, ¿no? No es una patología, eh, no genera tampoco ninguna situación en cuanto a algún padecimiento psiquiátrico, algo como tal, sino más bien es justamente este rechazo social, ¿no? Esta falta de aceptación, ¿no? Por parte de la misma familia, la sociedad, etcétera, lo que lleva a estos chiquitos a tener pues situaciones respecto a la salud mental, ¿no? Pero como tal, pues esta cuestión de la identidad de género no lo es, ¿no? O sea, simplemente es una expresión distinta a lo que pues tal vez estamos acostumbrados o con lo que tal vez crecimos, ¿no? Porque recordemos también que pues cada uno tenemos nuestra historia, ¿no? Y a cada uno nos enseñaron ciertas cosas y cada uno tiene ciertas creencias con respecto a su familia y todos tenemos algunas comunes como sociedad mexicana, ¿no? Etcétera. Eh,
Bueno, las unidades de atención a menores trans van a requerir de un trabajo multidisciplinario, ¿no? Para poder realizar intervenciones para que el menor y su entorno social y familiar lo ayuden en el proceso de afirmación de género, ¿no? Entonces, una cosa es que yo me identifique y pues va a haber todo un proceso que me va a llevar a justamente afirmar esa identidad que yo puedo sentir. Esta atención multidisciplinaria pues va a requerir diversos especialistas, desde pediatras, psicólogos, endocrinólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, entre otros que pudieran agregarse, los mismos maestros también, ¿no? Dentro de este proceso de transición social, pues los maestros y las escuelas tienen que también proveer entornos, ¿no? Seguros para las niñas. Por ahí también en las redes hace unos años salió una noticia también aquí en México y también creo que en Irlanda, una cosa así, en donde a las niñas no les permitían ir con el pants, ¿no? Como de deportes, aunque hacía frío, porque ese era el que usaban los varones, ¿no? Y entonces, ellas tenían que ir con falda, aunque o si era un friazo del mundo. Y entonces, unos compañeros suyos fueron un día en falda todos, ¿no? Y salió en las noticias y todo ahí. Creo que ese fue el de Irlanda. Y entonces todos los varones iban con sus faldas a la escuela, ¿no? Como en una manera de protesta de por qué a sus compañeras mujeres no les permitían, ¿no? Como utilizar el uniforme, ¿no? Entonces también dentro de este proceso, pues las escuelas tienen que tener consideración en ese sentido. También aquí en México hubo una también situación ahí como mediática, ¿no? En donde a una chica no le permitían tampoco utilizar, ¿no? Como el uniforme, pues con pantalones, ¿no? Porque todas las niñas tenían que llevar falda y ese era el uniforme de las niñas, ¿no? Y entonces también causó por ahí una situación, este, a nivel social, ¿no? De protesta y creo que al final pues sí lo consiguió, ¿no? O sea, sí logró poder acudir a su escuela con el pantalón que llevaban los varones, ¿no? Pero bueno, los tratamientos tienen que ser individualizados y van a ir conforme a este proceso de la confirmación de género. Después, pues las terapias endocrinas, ¿no? Que van enfocadas a suprimir la pubertad y ante una clara afirmación de esta identidad, pues ya inducir las características sexuales deseadas. Entonces, desde ese pequeñito que empieza a expresar, ¿no? Una identidad de género distinta a ese sexo asignado, pues vamos a tener que iniciar este proceso de transición. Primero el proceso de transición social, en donde pues desde su entorno familiar se le empieza a tratar con el pronombre que ellos eligieron, con el nombre que ellos eligen, ¿no? Etcétera. Y posteriormente lo vamos ampliando a los distintos contextos, ¿no? La escuela y después, pues, otras áreas en donde se pudiera desarrollar el niño y, pues, ir evaluando justamente pues, esa justamente identificación, ¿no? Con ese género y ya posteriormente pensar, ¿no? Como en los tratamientos médicos, que son principalmente, el primero, pues es suprimir la pubertad para dar justamente este tiempo a que continúe su desarrollo tanto de la sexualidad como cognitivo, como social, como de todas las áreas que tienen que ver y pues esperar así realmente, ¿no? Va a haber una afirmación en cuanto a esa identidad, ¿no? Que es un poco lo que pasó con este caso que les digo de Angelina Jolie, ¿no? O sea, a ella le permitieron la transición social y estaba, pues en todos lados como varón, ¿no? Se vestía como varón y andaba por ahí. Y pues justo ya en la adolescencia no se dio esto, ¿no? No hubo una afirmación de esa identidad y entonces pues ya no se hizo como ninguna otra situación, ¿no? Ya tratamientos que van enfocados a inducir esas características sexuales, ¿no? O sea, ya a cambiar el cuerpo hacia pues las características femeninas o masculinas, ¿no? Eh, la evidencia en el tratamiento, digo, en el manejo de los tratamientos hormonales y quirúrgicos, pues va incrementando poco a poco, pero pues a veces, ¿no? En los estudios no tienen una adecuada metodología, ¿no? No se valoran como los resultados a largo plazo. En muchas ocasiones, pues muchos chicos no tienen acceso a esto, ¿no? O sea, no tienen
pues a veces ni siquiera la aceptación de su propia familia, ¿no? Y entonces, como decíamos, pues se van generando ahí cuestiones en cuanto a la salud mental y problemas pues ya relacionados con este rechazo, con esta falta de reconocimiento, ¿no? Con esta pues inconformidad y sensación a veces de rechazo, ¿no? Que tienen hacia sus propias características, ¿no? Etcétera. Y bueno, existe evidencia respecto a los beneficios del bloqueo puberal, ¿no? O sea, ese es como dentro de las cosas que están como más documentadas, ¿no? Y la terapia de afirmación de género, que es posteriormente cuando ya se inducen como estos cambios y pues esto va a mejorar, ¿no? La salud de las personas trans, tanto su salud física como su salud mental. Estos tratamientos, junto con las intervenciones sociales de apoyo, van a disminuir el riesgo de psicopatología, estigmatización y rechazo, que es muy frecuente en esta población. Cada vez menos, creo que sí, ya en los últimos años ha habido como un poco de mayor visibilización, un poco de más aceptación, pero pues a veces cuesta trabajo. Acuérdense que para los papás, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero pues para los papás a veces pues eso puede representar un golpe, ¿no? Como demasiado fuerte porque pues como papás siempre se tienen expectativas, ¿no? Para los hijos y quieren que eso sean lo mejor y que sean esto y que sean lo otro y de repente pues también para ellos representa como una cuestión muy dura, ¿no? Y muy fuerte en el sentido de, pues desde comprender eso, ¿no? Porque tal vez en la sociedad que nos tocó vivir a nosotros y en la sociedad antes de eso, ¿no? Y en estas generaciones, pues era muy distinto, ¿no? O sea, esto pues casi no se oía, ¿no? Casi no existía de repente en alguna película por ahí, ¿no? Y demás. Pero bueno, es a partir de esta visibilización que va disminuyendo justo el estigma. Para este abordaje clínico va a ser necesario centrarnos en las necesidades expresadas y vamos a tener que informar pues sobre distintas intervenciones y los tratamientos de acuerdo al caso. Hay personas que no necesariamente tienen una disforia, por ejemplo, hacia su cuerpo, ¿no? O sea, hay personas que no quieren la cirugía, hay personas que tampoco quieren cambiar, ¿no? Como las características de su cuerpo, simplemente se pueden sentir bien utilizando la ropa que a ellos les gusta y ¿cómo se llama? En sus grupos sociales ser llamados como se identifican y hasta ahí. Hay otras personas a las que, por ejemplo, en los chicos es muy característico que cuando empiezan justo los cambios, ¿no? Con la pubertad, la menstruación, ¿no? Para algunas chicos trans es algo terrible, ¿no? Porque sienten como mucho este rechazo, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, estos tratamientos pues tienen que ser individualizados, se tiene que evaluar cada caso en particular y pues ir viendo cuáles son esas necesidades, las cuales pueden ir cambiando en el tiempo. Como dentro de recomendaciones generales, pues vamos a tratar de entrevistar al menor en un ambiente de privacidad y confidencialidad. Siempre vamos a tratar de dirigirnos a ellos por el nombre sentido, ¿no? O el nombre que él eligió o ella para sí mismo y respetando pues esa identidad de género que ellos manifiestan. Si es una identidad no binaria, o sea, eso quiere decir que no se identifica ni como varón ni como mujer, es que cada vez lo complican más, pero que no se identifica como varón ni como mujer, sino como también esto que de repente se llama género fluido, ¿no? Que puede haber como distintas expresiones, ¿no? En cuanto a la sexualidad. Y entonces, pues preguntar simplemente cómo quiere que se le llame, ¿no? Y cómo quiere que se dirijan hacia ellos, ¿no? O con qué pronombres quieren que se utilicen, ¿no? Y bueno, pues no se recomienda preguntar o difundir sin consentimiento el nombre por el que el menor trans pues fue registrado o fue inscrito. Vamos a tener que atender esas necesidades del menor trans, ¿no? Y recomendar pues el respeto y el soporte familiar para que de esta manera pueda tener este libre desarrollo de la personalidad y de la sexualidad y evitar que se desarrollen pues sentimientos de rechazo, ansiedad o aislamiento. Eh, pues bueno, esta transición social, ¿no? Que es definido como el momento en el que la persona trans comienza a vivir socialmente de acuerdo a su identidad de género
pues lo va a realizar la persona a su propio ritmo, siempre en compañía de su familia, ¿no? Entonces, cuando los chicos o las chicas están listas, ¿no? Pueden empezar como este proceso de transición y entonces es cuando ahí tenemos que hablar con la escuela, ¿no? También las escuelas, pues ya hay como ahí situaciones en donde eh, pues tienen que tener como baños neutros, ¿no? Teníamos un chiquillo que iba en una escuela pública y pues ahí solamente iban, bueno, pues había los baños de mujeres y los baños de hombres y entonces pues a este chico le permitían utilizar el baño de los maestros, por ejemplo, ¿no? El baño de la dirección, ¿no? Para que tampoco estuviera pues expuesto. Al baño de las niñas, ¿no? O que tuviera que entrar al baño de las niñas siendo el varón, ¿no? Y todas estas situaciones y que justo se tienen que hacer pues las adecuaciones pertinentes en esos ambientes en donde se va haciendo esta transición social. Eh, lo que les decía hace un momento, los miembros de la familia van a atravesar, ¿no? Como su propio proceso, en muchas ocasiones, pues se parece un poquito al duelo, ¿no? De repente, pues los papás van a tener, pues etapas de sorpresa, de negación, de ira, ¿no? De negociación, hasta que, pues, esperamos, ¿no? Que lleguen a la aceptación. A veces no lo es, ¿no? O sea, hay casos, ¿no? De adultos que tuvieron que salirse de su casa, ¿no? Que tuvieron que abandonar completamente a su familia porque justamente no hubo tal vez como esta aceptación al final, ¿no? No hubo ese acompañamiento, ¿no? Probablemente de alguien que fuera guiando a la familia, ¿no? Entonces la atención no solo es para el niño, sino también a la familia, a los papás, ayudarlos, ¿no? A este proceso para que pues el niño no tenga como tantas repercusiones y bueno, entendiendo también que cada uno tiene su ritmo, ¿no? A veces nos toca que el papá lo acepta como de mejor manera y la mamá es como la que está como luchando o al revés, ¿no? Y de repente pues no lo aceptan al mismo tiempo y todo, ¿no? Pero justamente tenemos que ir evaluando eso y hacer las intervenciones pertinentes también con la familia. El apoyo psicológico, ¿no? Siempre debe de estar presente como parte de este proceso de transición, ¿no? Para que el niño pues tenga un entorno de protección y de comprensión y también de guía, ¿no? En cuanto a ciertas cuestiones que pudiera tener en cuanto a su salud mental, ¿no? Esta es la misma. Bueno, vamos a tener que también explorar, ¿no? Cuáles son los recursos con los que contamos en la comunidad, ¿no? Que puedan ser de utilidad para estas personas y favorecer la socialización del menor con iguales, ¿no? O sea, tratar de hacer intervenciones. También a veces nos toca con los compañeritos y explicar, ¿no? Cuál es la situación de fulanito, de fulanita, a sus compañeros para que no haya situaciones de acoso, para que no haya situaciones de rechazo, para que no haya situaciones de miedo también, ¿no? Etcétera. Y bueno, realizar estos informes médicos que sean pertinentes para que puedan realizar los trámites pertinentes de acuerdo a las leyes de cada país. En el 2021, aquí en la Ciudad de México, ya se permite, bueno, a partir de, no me acuerdo qué día, creo que de agosto del 2021, ya se permite a los chicos, a los menores trans, cambiar, ¿no? Sus documentos de identificación para la identidad de género con la que se identifican y pues únicamente se requiere el consentimiento de los padres, ¿no? También tiene que ser una cuestión, obviamente, que lleve cierta orientación y cierta guía por parte de los profesionales de la salud, pues para que no se haga a la ligera tampoco, ¿no? O sea, no es una decisión que se debe tomar así como, pues la primera vez que el niño comunica eso, ¿no? Etcétera, sí debe de llevar como cierta guía para que se haga en el momento más adecuado o más apropiado para esa familia. Ay, no, ya lo ordené. Gracias. Y bueno, establecer todos estos mecanismos necesarios para que los formularios médicos y la documentación administrativa se adecúen a las circunstancias de las personas, ¿no? Por ejemplo, encuestas que incluyan la casilla del sexo a las personas no binarias. No sé, bueno, yo trabajo en un hospital público y tenemos que subir en una plataforma, este, que se llama Amates. Tenemos que subir ahí como a todos los pacientes que atendemos y justamente
hay algunos campos que no se pueden modificar, ¿no? Campos del CURP, ya viene ahí sexo y viene mujer, hombre y etcétera, pero uno de los que siempre se puede modificar es el género, ¿no? Y entonces en cada una de las visitas que los chicos hacen al hospital, por ejemplo, tenemos que marcar ahí el género, ¿no? Por si hay algún cambio, en cuanto a su identificación de género, ¿no? Entonces esto ya se hace, por lo menos ahí les digo en esta plataforma del gobierno, ¿no? Otras recomendaciones importantes, bueno, ofrecer la posibilidad de bloqueo hormonal con análogos de GnRH a partir de un Tanner 2 estable y posteriormente la terapia de afirmación de género con testosterona o andrógenos, que es con la que ya se busca inducir las características sexuales del género sentido. Informar sobre la posibilidad de preservación de material genético antes de iniciar el tratamiento. Esto es muy importante porque, como les comentaba de este caso, en donde esta chiquita pues ya no se dio la afirmación, ¿no? Del género y entonces pues puede ser que después no tenga la posibilidad, ¿no? Como de concebir o alguna cosa así y entonces pues hay estas opciones, ¿no? Antes de que se inicien con estos procesos de transición, si es que en algún momento llega a haber alguna retractación, ¿no? Una de transición. Atender los problemas de salud que pudiera presentar el menor con opciones de vida saludable, prevención de hábitos inadecuados, administración de vacunas, ¿no? Como la vacuna del VPH, que ahora ya está indicada en todas las personas trans menores de 26 años y pues cuestiones de anticoncepción. Reportar situaciones de abuso relacionadas con la no aceptación de la identidad de género o la orientación sexual. Obviamente, como parte de personal de salud, nos corresponde hacer eso en todos los casos, pero pues mucho más en estos, porque es una población vulnerable. Y bueno, vamos a tratar de determinar este apoyo familiar y del entorno respecto a la identidad de género, como para poder planear nuestras intervenciones. La terapia de supresión de la pubertad se indica si con el inicio de los cambios propios de esta etapa incrementa el malestar por las características secundarias. Lo que les decía hace un momento, en realidad hay niños en los que no va a ocurrir esto, ¿no? Que no tienen como tal una disforia o un malestar significativo respecto a pues esas características. Y entonces, se tiene que empezar como por ahí de los 12 años. Obviamente cambian, ¿no? Como los algoritmos, las guías y las recomendaciones, pero más o menos a partir de los 12 años se utilizan las terapias de supresión hormonal y la terapia de afirmación de género, pues obviamente hay que individualizar, pero es alrededor de los 16 años para que podamos favorecer el desarrollo corporal y que vaya más o menos como a la par de pues sus pares, ¿no? O sea, de otros chicos de su edad. Entonces, obviamente, les digo, depende de la guía que se revise, ¿no? Pero el inicio más o menos de estos tratamientos son como a esa edad, ¿no? La supresión de la pubertad a los 12 y la terapia de reafirmación de género con hormonas ya como para los 16. Entonces, bueno, el abordaje de la identidad de género tiene que ser un trabajo que incluya como a múltiples disciplinas, múltiples intervenciones y pues va a requerir la intervención de profesionales especializados que sepan adaptar a las necesidades de cada persona. Y es un tratamiento que es individualizado y dinámico, ¿no? O sea, tenemos que pensar en ese individuo, en la familia y en su contexto y en el ritmo en el que va presentando pues esas situaciones que pudiera tener, ¿no? Entonces no hay como una guía exactamente o algo que debiera ser como sobre una línea, sino que pues tenemos que ir cambiando dependiendo de lo que cada uno de estos chicos o chicas necesite. Bueno, y pues nada más. Muchas gracias.